Iniciamos los primeros capítulos de Lord of the Mysteries. ¿Qué historias nos esperan? Ya lo veremos. Capítulo 1. Carmesí. Doloroso. ¡Qué doloroso! Me duele mucho la cabeza. Un mundo de ensueño llamativo y deslumbrante lleno de murmullos se hizo añicos instantáneamente. El profundamente dormido Zhou Mingrui sintió un dolor punzante anormal en su cabeza como si alguien lo hubiera golpeado sin piedad con un palo una y otra vez. No, era más como un objeto afilado perforado a través de sus sienes seguido de un giro. ¡Ay! En su estupor, Zhou Mingrui intentó darse la vuelta, mirar hacia arriba y sentarse. Sin embargo, era completamente incapaz de mover sus extremidades como si hubiera perdido el control sobre su cuerpo. Por lo que parece, todavía no estoy despierto. Todavía estoy en un sueño. ¿Quién sabe? Tal vez la próxima escena sea en la que pienso que ya estoy despierto, pero de hecho, todavía estoy durmiendo. Zhou Mingrui, que no estaba familiarizado con encuentros similares, hizo todo lo posible por concentrarse para escapar de los grilletes que le imponían la oscuridad y la confusión. Sin embargo, mientras aún estaba en su ensoñación, cualquier voluntad que pudiera convocar era etérea como una niebla fugaz. Encontró sus pensamientos difíciles de controlar e introspectar. No importa cuánto lo intentó, todavía perdió su enfoque cuando pensamientos aleatorios surgieron en su mente. ¿Por qué tendría de repente un dolor de cabeza tan insoportable en medio de la noche? Y es realmente doloroso. ¿Podría ser algo así como una hemorragia cerebral? Joder, ¿no me digas que voy a morir joven? Necesito despertarme. Ahora. ¿Por qué no parece doler tanto como antes? Pero, ¿por qué todavía se siente como si un cuchillo sin filo estuviera cortando mi cerebro? Por lo que parece, dormir es imposible. ¿Cómo voy a ir a trabajar mañana? ¿Por qué sigo pensando en el trabajo? Este es un auténtico dolor de cabeza. Por supuesto que tengo que tomarme un descanso. No tengo que preocuparme por las quejas de mi gerente. Oye, dicho de esa manera, no parece tan malo. Jeje, puedo terminar teniendo algo de tiempo libre para mí. Un dolor punzante inundó a Zhou Mingrui, lo que le permitió acumular lentamente una fuerza inmaterial hasta que finalmente pudo mover la espalda y abrir los ojos. Finalmente se liberó de su ensoñación. Su visión se hizo borrosa por primera vez antes de ser cubierta por un tenue rojo carmesí. Todo lo que podía ver era un escritorio de estudio hecho de madera maciza frente a él. Justo en el medio había un cuaderno abierto con toscas páginas amarillas. El título estaba escrito de forma llamativa con letras negras extrañas y profundas. A la izquierda del cuaderno había una pila de libros prolijamente ordenados, que suman unos 8. La pared de su derecha estaba insertada con tubos de color blanco grisáceo con lámparas de pared conectadas a ellos. La lámpara tenía un estilo occidental clásico. Tenía aproximadamente la mitad del tamaño de la cabeza de un adulto con una capa interna de vidrio transparente y una rejilla exterior con metal negro. En diagonal debajo de la lámpara había una botella de tinta negra envuelta en un resplandor rojo pálido. Su superficie en relieve formaba un patrón de ángel borroso. Delante de la botella de tinta y a la derecha del cuaderno había un bolígrafo de color oscuro con un cuerpo completamente circular. Su punta brillaba con un leve destello mientras su capuchón descansaba justo al lado de un revólver de bronce. ¿Un arma? ¿Un revólver? Zhou Mingrui estaba completamente desconcertado. Las cosas que tenía ante él le eran ajenas. No se parecía en nada a su habitación. Mientras se sentía sorprendido y confundido, descubrió que el escritorio, el cuaderno, la botella de tinta y el revólver estaban cubiertos por una capa de velo carmesí, como resultado de la luz que brillaba desde la ventana. Inconscientemente, miró hacia arriba y movió su mirada poco a poco. En el aire, una luna carmesí colgaba muy por encima del telón de fondo de una cortina de terciopelo negro, brillando en silencio. Zhou Mingrui se sintió inexplicablemente horrorizado cuando se puso de pie abruptamente. Sin embargo, antes de que sus pies se enderezaran por completo, su cerebro protestó con un dolor punzante. Le hizo perder temporalmente su fuerza mientras caía incontrolablemente. Sus nalgas se estrellaron con fuerza contra la fornida silla de madera. ¡Pa! El dolor hizo poco. Zhou Mingrui se puso de pie de nuevo apoyándose. Se dio la vuelta con nerviosismo mientras comenzaba a evaluar el entorno en el que se encontraba. La habitación no era muy grande, con una puerta marrón a cada lado de la habitación. Cerca de una pared opuesta había una cama baja de madera. Entre la cama y la puerta izquierda había un armario. Sus dos puertas se abrieron y debajo había 5 cajones.
Al lado del gabinete, había el mismo tubo blanco grisáceo en la pared a la altura de una persona. Sin embargo, estaba conectado a un extraño dispositivo mecánico con engranajes y cojinetes expuestos en varios puntos. Artículos que parecían estufas de carbón estaban en la esquina derecha de la habitación cerca de la mesa, junto con ollas de sopa, ollas de hierro y otros utensilios de cocina. Al otro lado de la puerta derecha había un espejo de tocador con 2 rendijas. Su base era de madera y los patrones eran simples y sencillos. Con un barrido de su mirada, Zhou Mingrui se vio a sí mismo en el espejo. El presente él era. Cabello negro, ojos marrones, camisa de lino, complexión delgada, rasgos de aspecto medio y un contorno bastante profundo. Zhou Mingrui inmediatamente soltó un grito ahogado cuando muchas conjeturas indefensas y confusas surgieron en su mente. El revólver al estilo europeo antiguo y la luna carmesí que se veía diferente a la luna de la Tierra solo podían significar una cosa. ¿Pe podría haber transmigrado? Zhou Mingrui abrió un poco la boca. Había crecido leyendo novelas web y a menudo fantaseaba con esas escenas. Sin embargo, momentáneamente le resultó difícil aceptar la situación cuando se encontró en una. ¿Esto era probablemente lo que significaba amar a una fantasía? En un minuto, Zhou Mingrui ya se había maldecido a sí mismo mientras trataba de aprovechar al máximo su situación adversa. Si no fuera por el dolor de cabeza todavía palpitante que hizo que sus pensamientos fueran muy tensos pero claros, definitivamente habría sospechado que estaba soñando. Cálmate, cálmate, cálmate. Después de respirar profundamente unas cuantas veces, Zhou Mingrui trabajó duro para dejar de entrar en pánico. En ese momento, cuando su mente y su cuerpo se calmaron, los recuerdos comenzaron a inundarlo a medida que aparecían lentamente en su mente. Klein Moretti, ciudadano del reino Loen del continente norte, condado de Aguba, ciudad de Tingen. También es un recién graduado del Departamento de Historia de la Universidad de Koi. Su padre era un sargento del ejército imperial que se había sacrificado durante un conflicto colonial con el continente sur. El subsidio por duelo le dio a Klein la oportunidad de estudiar en una escuela de idiomas privada y sentó las bases para su admisión en la universidad. Su madre era devota de la diosa de la noche eterna. Falleció el año en que Klein aprobó los exámenes de ingreso a la Universidad de Koi. También tenía un hermano mayor y una hermana menor. Se quedaron juntos en un apartamento de 2 habitaciones. Su familia no era rica y su situación incluso podría describirse como algo precaria. En la actualidad, la familia era mantenida únicamente por el hermano mayor que trabajaba en una empresa de importación y exportación como empleado. Como licenciado en historia, Klein adquirió el conocimiento del antiguo idioma Feisak, considerado el origen de todos los idiomas en el continente norte, así como el idioma hermés que a menudo aparecía en los mausoleos antiguos, así como el texto sobre los rituales de sacrificio y oración. ¿Lengua de Hermes? La mente de Zhou Mingrui se agitó cuando extendió la mano para frotar sus sienes palpitantes. Dirigió su mirada hacia la mesa con el cuaderno abierto. Notó que el texto en el papel amarillento pasó de extraño a extraterrestre, antes de cambiar de extraño a algo familiar. Luego se convirtió en algo legible. Era un texto escrito en idioma hermés. La tinta oscura escribió lo siguiente: todos morirán, incluido yo. Zhou Mingrui se sintió inexplicablemente horrorizado. Instintivamente se inclinó hacia atrás en un intento de ampliar la distancia entre él y el cuaderno, así como el texto en él. Al estar muy débil, estuvo a punto de caerse, pero logró extender las manos con nerviosismo para sostenerse del borde de la mesa. Sintió que el aire circundante era turbulento como si hubiera leves murmullos resonando en él. La sensación era similar a escuchar historias de terror contadas por ancianos cuando él era joven. Sacudió la cabeza, creyendo que todo era una ilusión. Zhou Mingrui recuperó el equilibrio y desvió la mirada del cuaderno mientras tomaba aire. Esta vez, su mirada se posó en el reluciente revólver de bronce. De repente tuvo una pregunta que surgió en él. Con la situación familiar de Klein, ¿cómo pueden tener el dinero o los medios para comprar un revólver? Zhou Mingrui no pudo evitar fruncir el ceño. Mientras pensaba profundamente, de repente descubrió una huella roja a un lado de la mesa. Su color era más profundo que la luz de la luna y mucho más denso que el velo. Era una huella de sangre. ¿Una huella de sangre? Zhou Mingrui inconscientemente movió su mano derecha que había estado sosteniendo el borde de la mesa. Mirando hacia abajo, vio que su palma y dedos estaban cubiertos de sangre. Al mismo tiempo, el dolor punzante en su cabeza continuó. Aunque se había debilitado un poco, continuaba incesantemente. ¿Me rompí la cabeza?
Zhou Mingrui adivinó mientras se daba la vuelta y caminaba hacia un espejo de tocador roto. Unos pasos después, una figura de cabello negro de complexión mediana y ojos marrones apareció claramente frente a él. La persona tenía un aire académico distinto. ¿Es este el presente yo? ¿Klein Moretti? Zhou Mingrui se quedó atónito momentáneamente. Como no había iluminación suficiente por la noche, no pudo ver algo con claridad. Continuó hacia adelante hasta que estuvo a un paso de chocar con el espejo. Usando la luz tipo velo de la luna carmesí como iluminación, giró la cabeza y examinó la esquina de su frente. Un reflejo claro apareció en el espejo. Su sien tenía una grotesca herida con marcas de quemaduras a lo largo de su periferia. La sangre manchaba los alrededores de la herida y había jugos cerebrales de color blanco grisáceo que se retorcían lentamente dentro. Capítulo 2. Situación. Tap, tap, tap. Zhou Mingrui retrocedió de miedo ante la vista que lo recibió. Era como si la persona del espejo del tocador no fuera el mismo, sino un cadáver disecado. ¿Cómo podría estar viva una persona con heridas tan graves? Giró la cabeza con incredulidad de nuevo y comprobó el otro lado. Aunque estaba lejos y la iluminación era escasa, aún podía ver la herida penetrante y las manchas de sangre de color rojo oscuro. Esto. Zhou Mingrui respiró hondo mientras trataba de calmarse. Extendió la mano para presionar su pecho izquierdo y sintió su corazón acelerado que exudaba una inmensa vitalidad. Luego tocó su piel expuesta. Debajo de la ligera frialdad fluía calor. Cuando se puso en cuclillas y después de verificar que sus rodillas podían doblarse, Zhou Mingrui se puso de pie nuevamente y se calmó. ¿Qué está pasando?, murmuró con el ceño fruncido. Planeaba inspeccionar seriamente su herida en la cabeza una vez más. Dio 2 pasos hacia adelante y de repente se detuvo. La luz de la luna sanguínea era relativamente oscura, por lo que era insuficiente para su inspección seria. Un fragmento de memoria se disparó cuando Zhou Mingrui giró la cabeza para mirar las tuberías de color blanco grisáceo y la lámpara de rejilla metálica en la pared junto al escritorio de estudio. Esta fue la lámpara de gas más común de la época. Su llama era estable y sus capacidades de iluminación eran excelentes. Con la situación familiar de Klein Moretti, incluso una lámpara de queroseno era un sueño, mucho menos una lámpara de gas. El uso de velas era más adecuado para su posición y estatus. Sin embargo, cuando se quemó el aceite de medianoche hace 4 años para ser admitido en la Universidad de Koi, su hermano mayor, Benson, sintió que era un asunto importante del que dependía el futuro de su familia. Por lo tanto, insistió en crear condiciones propicias para el estudio de Klein, incluso si eso significaba endeudarse. Por supuesto, Benson, que sabía leer y escribir y había trabajado durante varios años, no era una persona temeraria que no pensaba en las consecuencias. Tenía bastantes trucos bajo la manga. Razonó con el propietario para elevar los estándares del apartamento mediante la instalación de tuberías de gas para mejorar la probabilidad de alquileres en el futuro. El propietario estaba convencido y proporcionó el dinero para completar las modificaciones básicas. Luego, aprovechando la conveniencia de trabajar en una empresa de importación y exportación, compró una lámpara de gas nueva que estaba casi a precio de costo. Al final, todo lo que necesitaba era usar sus ahorros y no necesitaba pedir dinero prestado. Después de que el fragmento de memoria pasó por su mente, Zhou Mingrui llegó al escritorio donde abrió la válvula de la tubería y comenzó a girar el interruptor de la lámpara de gas. Con un sonido de chisporroteo, una chispa sonó por la fricción. La luz no descendió sobre Zhou Mingrui como esperaba. Giró el interruptor unas cuantas veces más, pero todo lo que hizo la lámpara de gas fue chisporrotear y permanecer oscura. Retractando su mano y presionando su sien izquierda, Zhou Mingrui buscó la razón hurgando en sus fragmentos de memoria. Unos segundos más tarde, se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. Llegó a la instalación de la máquina que estaba insertada de manera similar en la pared y tenía tuberías de color blanco grisáceo conectadas a ella. Este era un medidor de gas. Después de ver los engranajes y cojinetes expuestos, Zhou Mingrui sacó una moneda del bolsillo de sus pantalones. Era de color amarillo oscuro y tenía un brillo bronce. El anverso de la moneda estaba grabado con un retrato de un hombre con corona, y había un en un grupo de trigo en el reverso. Zhou Mingrui sabía que esta era la moneda más básica del reino de Loen. Se llamaba un centavo de cobre. El poder adquisitivo de un centavo era aproximadamente de 3 a 4 yuanes antes de su transmigración. Estas monedas tenían otras denominaciones, como 5 peniques, medio penique y un cuarto de penique. A pesar de los 3 tipos,
las denominaciones no estaban en unidades lo suficientemente pequeñas. En la vida cotidiana, uno tenía que comprar varias cosas diferentes solo para gastar una sola moneda de vez en cuando. Después de lanzar la moneda, que solo se acuñó y circuló después de que el rey Jorge III ascendió al trono, varias veces, Zhou Mingrui la insertó en la delgada boca vertical del medidor de gas. Clink, clang. Después de que el centavo cayó al fondo del medidor, el sonido de los engranajes rechinando sonó de inmediato, produciendo un ritmo mecánico corto pero melodioso. Zhou Mingrui miró el medidor durante unos segundos antes de regresar al corpulento escritorio de madera. Luego extendió la mano para girar el interruptor de la lámpara de gas. Después de algunos chisporroteos, hubo un sonido agudo. Una columna de fuego se encendió y creció rápidamente. La luz brillante primero ocupó las partes internas de la lámpara de pared antes de penetrar el vidrio transparente, cubriendo la habitación con un brillo cálido. La oscuridad retrocedió rápidamente cuando el carmesí se retiró por la ventana. Zhou Mingrui se sintió cómodo por una razón desconcertante cuando se acercó rápidamente al espejo del tocador. Esta vez, inspeccionó seriamente su sien y no se perdió un solo detalle. Después de algunas rondas de inspección, se dio cuenta de que, aparte de la mancha de sangre original, ya no salía líquido de la grotesca herida. Parecía que había recibido la mejor hemostasia y vendaje. En cuanto al cerebro blanco grisáceo que se retorcía lentamente y el crecimiento perceptible de carne y sangre alrededor de la herida, significaba que la herida podría tardar entre 30 y 40 minutos, o tal vez incluso 2 o 3 horas antes de que solo dejara una cicatriz leve. ¿Los efectos restauradores que trae la transmigración? Zhou Mingrui curvó la esquina derecha de su boca mientras murmuraba en silencio. Después de eso, dejó escapar un largo suspiro. Independientemente, todavía estaba vivo. Después de calmarse, abrió un cajón y sacó un pequeño trozo de jabón. Cogió una de las toallas viejas y andrajosas que colgaban a un lado del armario y abrió la puerta. Luego caminó hasta el baño público que compartían los inquilinos del segundo piso. Sí, debería limpiar las manchas de sangre de mi cabeza, o seguiré pareciendo la escena de un crimen. Está bien asustarme a mí mismo, pero si asustara a mi hermana Melissa cuando se levante temprano mañana, eso sería bastante problemático. El pasillo exterior estaba completamente oscuro. Las siluetas apenas estaban acentuadas por la luz de la luna carmesí que entraba por la ventana al final del pasillo. Parecían un par de ojos monstruosos que observaban en silencio a los vivos hasta altas horas de la noche. Zhou Mingrui aligeró sus pasos mientras caminaba hacia el baño común con un miedo estremecedor. Cuando entró, había aún más luz de luna, lo que le permitió ver todo con claridad. Zhou Mingrui se paró frente a un lavabo y giró la perilla del grifo. Al escuchar el sonido del agua que brotaba, de repente recordó a su casero, el señor Frankie. Como el agua estaba incluida en el alquiler, este caballero bajo y delgado que vestía un sombrero de copa, un chaleco y un traje negro, siempre inspeccionaba el baño activamente para tomar nota de cualquier sonido de agua fluyendo. Si el agua brotaba demasiado fuerte, el señor Frankie ignoraría todos sus rasgos de caballero agitando su bastón y golpearía la puerta del baño gritando cosas como «maldito ladrón, el desperdicio es un asunto descarado. Te recordaré. Si esto vuelve a ocurrir, será mejor te largues con tu sucio equipaje. Recuerda mis palabras, este es el apartamento con la mejor relación calidad-precio en la ciudad de Tingen, no encontrará un propietario más amable en ningún otro lugar». Apartando esos pensamientos, Zhou Mingrui usó una toalla húmeda para limpiar las manchas de sangre de su rostro una y otra vez. Después de comprobarse a sí mismo usando el espejo deteriorado en el baño y verificar que todo lo que quedaba era una herida horrible y un rostro pálido, Zhou Mingrui se relajó. Luego, se quitó la camisa de lino y usó una pastilla de jabón para lavar las manchas de sangre. En ese momento, frunció el ceño y recordó un posible problema. La herida estaba demasiado exagerada y había demasiada sangre. Aparte de su cuerpo, su habitación probablemente todavía tenía signos de su lesión. Después de que Zhou Mingrui terminó con su camisa de lino unos minutos más tarde, regresó rápidamente a su apartamento con una toalla húmeda. Primero limpió la huella de la mano de sangre en el escritorio y luego, usando la iluminación de la lámpara de gas, buscó los puntos que se perdió. Inmediatamente descubrió que una cantidad considerable de sangre se había derramado en el suelo debajo del escritorio. Y había una bala amarilla en el lado izquierdo de la pared. ¿Lanzar una bala con un revólver apuntando a la sien? Después de mezclar y combinar las pistas de antes, Zhou Mingrui tuvo una idea aproximada de cómo había muerto Klein. No tenía prisa por verificar su suposición. En cambio,
limpió seriamente las manchas de sangre y limpió la escena. Después de eso, recogió la bala y regresó al costado de su escritorio. Abrió el cilindro del revólver y vertió las balas dentro. Un total de 5 rondas y un casquillo de cartucho tenían un brillo de latón. De hecho, Zhou Mingrui miró el cartucho vacío frente a él y volvió a meter las rondas en el cilindro mientras asentía. Desvió su mirada hacia la izquierda y aterrizó en las palabras del cuaderno: todos morirán, incluyéndome a mí. Después de eso, surgieron aún más preguntas en él. ¿De dónde vino el arma? ¿Fue un suicidio o un suicidio fingido? ¿En qué tipo de líos podría meterse un licenciado en historia de origen humilde? ¿Por qué un método tan suicida dejaría tan poca sangre? ¿Fue porque transmigré de manera oportuna y vino con beneficios curativos? Después de reflexionar por un momento, Zhou Mingrui se cambió a otra camisa de lino. Se sentó en la silla y comenzó a reflexionar sobre asuntos más importantes. La experiencia de Klein todavía no era algo de lo que tuviera que preocuparse. El verdadero problema era averiguar la razón de su transmigración y si podía regresar. Sus padres, familiares y mejores amigos. El fascinante mundo de Internet y todo tipo de deliciosos manjares. Fueron las razones que motivaron su deseo de volver. Clic, clic, clic. La mano derecha de Zhou Mingrui estaba sacando inconscientemente el cilindro del revólver y volviéndolo a colocar en su lugar, una y otra vez. Sí, para mí no ha habido mucha diferencia entre este periodo de tiempo y el pasado. Solo tuve un poco de mala suerte, pero ¿por qué iba a transmigrar sin ninguna razón desconcertante? Mala suerte. Sí, probé un ritual de mejora de la suerte antes de la cena de hoy. Un pensamiento brilló en la mente de Zhou Mingrui, iluminando los recuerdos que estaban ocultos por una niebla de confusión. Como político calificado de teclados, historiador de teclados, economista de teclados, biólogo de teclados y folclorista de teclados, siempre se había considerado a sí mismo como sabiendo algo de todo. Por supuesto, su mejor amigo a menudo se burlaba de él diciendo que solo sabía un poco de todo. Y uno de ellos fue adivinación china. Cuando visitó su ciudad natal el año pasado, había descubierto un libro encuadernado en hilo titulado Adivinación por excelencia y artes arcanas de la dinastía Yin y Han, en una vieja librería. Parecía bastante interesante y podría ayudarlo a posicionarse en Internet, así que lo compró. Desafortunadamente, su interés duró poco. El guión vertical que usó hizo que la experiencia de lectura fuera horrible. Todo lo que hizo fue hojear las páginas iniciales antes de tirarlas a un rincón. Había experimentado una racha de mala suerte en el último mes, pérdida de su teléfono celular, clientes que huían después de engañarlo y errores en el trabajo. Solo entonces recordó de repente el ritual de mejora de la suerte escrito al comienzo de Adivinación por excelencia y artes arcanas. Además, los requisitos eran extremadamente simples, sin ningún requisito básico de cimentación. Todo lo que necesitaba era conseguir 4 porciones del alimento básico en su área y colocarlas en las 4 esquinas de su habitación. Se pueden colocar en muebles como mesas y armarios. Luego, de pie en el medio de la habitación, tuvo que dar 4 pasos en sentido antihorario para hacer un cuadrado. El primer paso requería que cantara con sinceridad: las bendiciones provienen del Señor inmortal del cielo y la tierra. El segundo paso fue cantar en silencio: las bendiciones provienen del cielo, Señor del cielo y la tierra. El tercer paso fue: las bendiciones provienen del exaltado Tearch del cielo y la tierra. Y el cuarto paso fue: las bendiciones provienen del celestial digno del cielo y la tierra. Después de dar los 4 pasos, tuvo que cerrar los ojos y esperar 5 minutos en su lugar original. Solo entonces el ritual se consideraría completo. Como no le costó dinero, encontró el libro, siguió lo estipulado y lo hizo antes de la cena. Sin embargo, no pasó nada en ese entonces. ¿Quién hubiera imaginado que en realidad transmigraría en medio de la noche? Transmigración. Existe una clara posibilidad de que se deba a ese ritual de mejora de la suerte. Sí, debería intentarlo aquí mañana. Si es realmente por eso, tengo la posibilidad de volver a transmigrar. Zhou Mingrui dejó de mover el cilindro del revólver y de repente se sentó derecho. Independientemente, tenía que intentarlo. Tenía que intentar un Ave María. En pantalla dejar el playlist y el próximo video. No olvides dejar tu like si te gustó el contenido. Comparte o suscríbete para apoyar al canal.